Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos en esta hora que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, eficaz, penetrante, quede grabada, Señor, en la mente, en el corazón de tu pueblo. Que seamos no solo oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares. El primer milagro en la iglesia. El primer milagro en la iglesia. Este es el primer milagro que la iglesia registra. Ahora Dios estaba listo para obtener una gran cosecha de almas. Era el momento para atraer la atención de las personas. Así que sanó a un hombre que todos conocían. El milagro que hizo que saliera gritando, lleno de gozo y de gratitud. ¿Quién no a veces sale gritando, lleno de gozo, porque ha recibido un milagro de Dios? Recuerdo en una ocasión que uno de mis hermanos se fracturó una pierna y tenía una triple fractura en la pierna. Después de estar enyesado unos meses, el médico le dice: no producen tus huesos calcio, de manera que vamos a tener que amputar tu pierna. En ese momento fue un momento duro para él. Él estaba recién casado, estaba pagando su casa, su esposa estaba esperando un hijo. En ese momento él sintió que su mundo se estaba derrumbando. Pero en ese momento mamá le dice: acuérdate que Dios hace milagros. Desde niño has conocido a Dios y sabes que Dios tiene el poder de hacer un milagro en tu cuerpo. De manera que en ese momento mi madre oró por él, ahí estando en la casa, y él creyó que Dios le había sanado. Había andado con muletas y en ese momento aventó las muletas y comenzó a caminar en su casa, en la sala, de un lado para otro. Él había creído que Dios había obrado un milagro. Fue con el médico, le dijo: oiga, córtenme el yeso, quítenmelo, porque nosotros oramos y yo creo que Dios es un milagro. Oiga, el médico no quiso, dijo: no, porque no han producido calcio. Está como si ayer te hubieras fracturado. Tenemos que amputarte la pierna, no vas a poder soportar los dolores. Oigan, ese día había una reunión en la iglesia que pastoreaba mi hermano, el mayor, y él fue ahí a aquella iglesia y con la ayuda de algunos hermanos y con los cuchillos de la cocina de la iglesia les hizo que le quitaran el yeso, se lo quebraron, entró caminando por la puerta lateral para decirles: hermanos, el Señor me sanó. Yo vine con yeso y me voy sin yeso, porque el Señor sanó mi pierna. Oiga, dice él, era tanto mi gozo que yo quería salir corriendo por la calle y contarle a todo el mundo lo que el Señor había hecho, cómo Dios hacía un milagro en mi pierna. Cuando Dios obra y hace un milagro, oiga, si algo es que nos llena de gozo y de alegría, que hace que hablemos, que testifiquemos, que no nos callemos de lo que Dios ha hecho. Oiga, de manera que esto provocó un gran alboroto. Era natural que una conducta tan milagrosa atrajera la atención de las personas. Cuando un milagro sucede, siempre va a atraer la atención de las personas. Todos nosotros somos impactados al ver algún milagro que sucede, sobre todo cuando nosotros sabemos que es completamente imposible para que la ciencia médica pueda curarnos. Es decir, cuando la ciencia médica se siente impotente, no podemos hacer nada, con mayor razón es impactante el milagro que Dios realiza. Y todos estamos asombrados ante un milagro. Eso atrae la atención de las personas. El milagro era más que un simple milagro. Era una señal, una demostración de que Jesús estaba obrando por medio de sus seguidores. El Señor se fue, había ascendido a los cielos, pero no los dejó solos. Envió al Consolador para que estuviera con ellos. De manera que el Señor continúa obrando en la tierra, pero ahora lo hace a través de sus seguidores, a través de ellos.
a través de ellos, de los seguidores, está alcanzando, sanando, salvando al mundo entero. Sus seguidores ahora son los representantes, embajadores, son mensajeros, son instrumentos, son testigos ante un mundo perdido por el sufrimiento y por la muerte, por el pecado y por la vergüenza. En este primer milagro de la iglesia, Dios está demostrando su poder y testificando mediante los seguidores. El Señor Jesús continúa obrando, pero ahora lo hace a través de los suyos. Jesús continuaba haciendo milagros, ahora estaba obrando milagros mediante sus discípulos. Su presencia, su poder continúan activos en la tierra. Esto es algo que Jesús quiere que la gente sepa. Su presencia, su poder siguen obrando. El hombre aún tiene a su disposición el poder del Señor. Su gran amor y preocupación por el mundo se siguen manifestando mediante la vida de sus discípulos. De manera que Dios está obrando y quiere obrar a través de tu vida, a través de mi vida. Quiere decir, la vida de cada uno de nosotros debe de convertirse en un instrumento en las manos del Señor Jesucristo, en un instrumento poderoso para bendecir las almas, para bendecir a aquellos que no le conocen, para tocar a aquellos que están enfermos, para que reciban sanidad, para que Dios sobre un milagro. De hecho, Jesús no tiene otros pies que los nuestros, no tiene otras manos que las nuestras, no tiene otra voz que la nuestra. Si no vamos y hacemos y hablamos la obra de Dios, nunca se logrará nada. Hermanos, solamente la obra de Dios se puede realizar a través de nosotros. No hay manera, no hay forma de que la obra de Dios se realice. Hay un mundo afuera que está perdido, hay un mundo que necesita de Cristo, hay almas que están caminando al infierno, hay enfermos que necesitan ser sanados, y el Señor quiere obrar en ellos. Él murió en la cruz del Calvario para salvar al pecador, para sanar al que esté enfermo, pero el Señor lo va a hacer a través de ti, lo va a hacer a través de nosotros. Somos nosotros los únicos responsables de llevar el mensaje al mundo que está perdido. Dios va a obrar, pero a través de tu vida. No lo va a hacer de otra manera. Para eso estamos. Esa es la misión de la iglesia: alcanzar a aquel que está afuera, alcanzar a aquel que está perdido. ¿Cuántos habitantes hay en esta gran ciudad, en esta mega ciudad de Houston y de todas las ciudades circunvecinas que están juntas? Oiga, hay millones de personas, pero ¿cuántas de esos millones de personas conocen a Cristo? ¿Cuántos no han conocido a Cristo? Y la única manera es a través de nosotros. De manera que Dios quiere usar tu vida. Dios va a usar tu vida. Dios va a usar la mía. Dios quiere usar la vida de cada creyente. Jesús obra mediante aquellos que son fieles en la oración. Si queremos que Dios obre, si queremos que Dios haga grandes maravillas, tenemos que ser fieles a la oración. Oiga, porque cuántas veces nosotros descuidamos la oración. El culto al que menos personas vienen es el culto de oración. Nos gusta cantar, nos gusta testificar, nos gusta enseñar, nos gusta predicar, nos gusta hacer muchas cosas, pero no nos gusta orar. Pero la oración es clave para que la obra de Dios avance. Alguien ha dicho: la iglesia avanza, pero avanza sobre sus rodillas. Quiere decir, la iglesia avanza cuando la iglesia ora, cuando la iglesia está clamando a Dios. Hermanos, si algo necesitamos es orar, porque Dios va a obrar a través de aquellos que son fieles en la oración. Pedro y Juan eran fieles guerreros de oración. Notemos que la palabra del Señor nos dice: a la hora novena, que era alrededor de las 3 de la tarde, los judíos observaban 3 horas fijas para la oración: la hora tercera, la hora sexta, la hora novena. La hora tercera, 9 de la mañana; la hora sexta, las 12 del mediodía; la hora novena, las 3 de la tarde. Estas 3 horas durante el día
eran horas dedicadas a la oración. Los judíos iban al templo a orar. Los discípulos también iban al templo para orar. Hasta ese momento no tenían un templo exclusivo para ellos. Se reunían en el templo de los judíos, pero iban a la oración. La práctica de la oración, ellos la continuaron, aunque eran seguidores de Cristo. El mismo hecho de que Pedro y Juan iban al templo a orar, indica que eran hombres de oración. Eran hombres de oración. ¿A qué iban al templo a orar? ¿A qué hora? A la hora de la oración. Quiere decir que ellos le estaban dando prioridad en su vida a la oración. ¿Qué prioridad le das tú en tu vida a la oración? ¿Ocupa un lugar prominente en nuestras prioridades la oración? ¿O solamente es un recurso de emergencia cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades? Ojalá que nosotros aprendamos el valor de la oración, el secreto de la oración, que no sea para nosotros como iglesia un recurso de emergencia, sino que sea un hábito constante, que constantemente oramos, que continuamente estamos buscando a Dios en oración. Recuerde, Dios obra a través de aquellos que oran todos los días. 3 periodos de oración, 3 horas concentradas, 3 sesiones de oración. Cuando podemos apartarnos del mundo y concentrarnos únicamente en Dios. Hermano, es necesario apartarnos de todo para concentrarnos nosotros en la oración. Así era la vida de oración de Pedro y Juan. Y esa es la razón por la cual Jesús obró milagros y maravillas por medio de ellos para satisfacer la necesidad de los hombres que sufrían. Dios va a obrar a través de tu vida, va a obrar a través de mi vida, va a obrar a través de la iglesia, de la vida de la iglesia. Pero cuando la iglesia se entregue a la oración, el Señor va a actuar, su poder va a obrar para satisfacer la necesidad de los que están sufriendo. ¿Cuántas personas hay que están sufriendo? Vivimos en un mundo que está sufriendo, que sufre hambre, que sufre problemas familiares, que sufre escasez. Vivimos en un mundo que se encuentra bajo un sufrimiento tremendo, pero nosotros tenemos la solución. Pero para ello tenemos que preparar nuestra vida, y la vida se prepara a través de la oración. Jesús obra mediante aquellos que ven las necesidades. No solamente hay que ser una persona de oración, no solamente hay que estar orando y buscando a Dios y mantenernos en comunión con el Señor, llenándonos de su presencia y de su espíritu, sino que también necesitamos ver las necesidades de los que sufren, ver la necesidad de los que están sufriendo, tanto en su espíritu, tanto interiormente, como aquellos que están sufriendo en su cuerpo. Porque las personas sufren tanto en su interior, en su espíritu, como también sufren en su exterior. Hay personas que tienen graves problemas que hacen que ellos estén sufriendo interiormente. ¿Cuántos no están llenos de odio por lo que les ha sucedido? ¿Cuántos no están llenos de amargura? Y todo ese odio y esa amargura que se está acumulando dentro de la vida de las personas está destruyendo, está amargando su vida, está destruyendo su felicidad, está destruyendo su gozo, su alegría, y también está destruyendo la salud. De manera que hay personas que necesitan nuestra ayuda, que nosotros podemos ayudarlos, pero tenemos que ver la necesidad que ellos tienen. ¿Cuántos años pasó este hombre sentado ahí pidiendo limosna? Porque todos lo conocían, todos sabían quién era. Este hombre estuvo sentado ahí a la puerta del templo pidiendo limosna. Fíjese bien, este hombre estaba en un lugar donde era concurrido, porque todos los judíos iban al templo a adorar a Dios. Este hombre estaba ahí afuera, a él no se le permitía entrar debido al impedimento físico que él tenía. Debido a su cojera él no podía estar, estaba afuera para pedir limosna de las personas que entraban para poder seguir subsistiendo.
Sin embargo, las personas se enteraban, pero aunque veían su necesidad, ¿cuántos realmente pensaron que Dios podía obrar un milagro en él? ¿Cuántos realmente estarían dispuestos a ayudar a este hombre? Pasó allí mucho tiempo, no fueron unos meses, no fueron unas semanas ni unos días, no fueron muchísimos años, porque era bien conocido por todos los que iban al templo a buscar a Dios. Era bastante conocido este personaje. Estuvo cojo más de 40 años. Más de 40 años. 40 años o más. Un cojo de nacimiento que nunca había caminado, que nunca había dado un solo paso. Lo llevaron y lo sentaron a la entrada del templo para pedir limosna. Este hombre así nació. De manera que así había transcurrido su vida. Su vida había sido así. Había tenido este problema, este impedimento, y la única opción que él tenía era pedir limosna. Y para él el mejor sitio para pedir limosna era la entrada del templo. Se supone que los que van a buscar a Dios son más conscientes de la necesidad de otros. Se supone que los que vienen a adorar a Dios pues tienen un corazón más sensible a las necesidades que otros tienen. Tienen una disposición para poder ayudarlos a suplir su necesidad. De manera que fue llevado al templo para que él estuviera ahí pidiendo limosna. Durante 10 años, 20 años, 30 años, no sé, no nos dice, pero no hay duda de que fue un limosnero durante mucho tiempo. Todos lo conocían. Era un hombre cojo, indefenso, imposibilitado para trabajar, pobre, a quien no hacían caso, que nunca encajaba ni era aceptado. Oiga, nunca encajaba en ningún lugar. Oiga, cuántas veces las personas se sienten así, que no encajan en ningún lugar, que son rechazadas por la familia, son rechazadas por los vecinos, son rechazadas por la sociedad. Oigan, lo único que han encontrado en su vida ha sido rechazo. Tal vez a lo mejor alguno de ustedes así se ha sentido rechazado, se ha sentido marginado. Nadie le presta atención. Oiga, nadie se interesa por usted, ni se interesa por lo que le sucede, ni por su vida. Oiga, ¿cuántas personas no se encuentran de esa manera? No están en la actualidad en esa circunstancia. Es decir, ¿cuántas veces dicen no encajo en ningún lugar? Porque a donde quiera que voy, me muestran su rechazo. A donde quiera que voy, me muestran que yo no pertenezco a ese lugar. Ojalá que esta iglesia no sea así. Ojalá que nosotros como creyentes estemos dispuestos a recibir a todo aquel que viene, hermano, porque las puertas de esta iglesia están abiertas a todo aquel que quiere venir a adorar a Dios, sin importar lo que sea ni por lo que haya pasado. Oigan, porque Dios amó a todos y dio su vida, dio su Hijo por todos, por toda la humanidad. Hermano, todos son bienvenidos. Todos pueden venir para oír la palabra de Dios, para recibir de Dios. Estamos interesados en tu problema, en tu necesidad, y creemos que Dios quiere bendecir tu vida a través de nuestra vida. Queremos ser bendición para ti. Oiga, que otras almas, otras personas sean bendecidas. Cuando les pedía limosna, ni siquiera estaban mirándolo. Ni siquiera estaba él mirando cuando él pedía limosna. Cuando Pedro y Juan llegaron a aquel lugar, ahora fíjense bien que iban al templo a orar. Y ellos no era la primera vez que iban a orar. Y quiere decir que lo conocían a este hombre que estaba ahí. Quiere decir que ya habían pasado por ahí, por aquel lugar. Pero cuando él vio venir en esta ocasión a Pedro y a Juan, dice que él extendió su mano para pedirles una limosna. Pero no los estaba viendo. Él ni siquiera había levantado la vista. Con el paso del tiempo, viendo cómo la gente le volvía el rostro, le habían enseñado que era diferente y que no encajaba ahí. Seguramente desde el principio creció como una persona tímida, retraída, avergonzado, una persona incapaz de mirar a los ojos de la gente. Le vio a Pedro y a Juan y le pidió limosna, extendió su mano, pero no levantó su vista para mirar los ojos de Pedro y de Juan. El hombre estaba sufriendo tanto en su interior como en el exterior.
Era el cuadro viviente de tantos que hay en este mundo. ¿Cuántas personas no están sufriendo internamente y externamente como este hombre cojo estaba sufriendo ahí en aquel lugar? Personas que están heridas, sufriendo tanto en su interior como en el exterior, a causa de la insensibilidad del hombre ante el sufrimiento y ante el dolor. Oiga, ya nada nos conmueve. Ya hemos visto tanto dolor, ya hemos visto tanto sufrimiento, hemos visto tantas circunstancias que tal parece que nada nos conmueve. Vemos a una persona en una extrema necesidad y pasamos de largo sin siquiera meditar en ella, sin siquiera pensar. Y cuántas veces se nos acerca para pedirles algo y nosotros: no tengo tiempo, ya me voy porque voy deprisa, tengo que llegar aquí. Oiga, se ha hecho insensible el corazón ante la necesidad de otras personas. Hermano, tengamos cuidado, que Dios nos dé el amor que Él sentía por el perdido, que Él nos dé el amor que Él sentía por el enfermo, que Él nos dé ese mismo amor por aquel que está sufriendo, que está enfermo. Hermano, que Él nos dé esa sensibilidad por el sufrimiento y por el dolor de aquellos que están atravesando una situación de esa forma. Hermano, cuántas veces se es ajeno, pero aún más crítico es que personas que están sufriendo mucho a causa de la negligencia del pueblo de Dios. Hay muchas personas que están sufriendo, pero lo peor del caso es que muchos de ellos están sufriendo por nuestra negligencia. ¿Por qué por nuestra negligencia? Porque nosotros tenemos un mensaje de salvación, porque nosotros tenemos un mensaje de esperanza, porque nosotros tenemos un mensaje de fe, porque nosotros conocemos a un Dios vivo que se interesa en nuestros problemas, que se interesa en nuestra necesidad, que se interesa en lo que nosotros nos está pasando, por lo que estamos atravesando, que no somos uno en el mundo donde nadie nos conoce. Oiga, cuántas veces nuestra vida decimos está completamente desaparecida, desapercibida ante las personas, porque hay millones de personas viviendo en este mundo y yo soy uno entre esos millones. Pero aunque tú te creas que eres uno ante esos millones, los ojos de Dios están sobre tu vida. Dios te está mirando y Él está viendo tu problema, tu necesidad, la circunstancia por la que atraviesas, y Él desea ayudarte. Pero Dios va a obrar usando un instrumento, y ese instrumento puede ser tú, ese instrumento podemos ser nosotros, para que Dios bendiga a otra persona. Oiga, cuántos están padeciendo y el pueblo de Dios no está haciendo nada. Oiga, cuántas personas van caminando al infierno y día tras día están muriendo sin Dios, están muriendo sin Cristo, y van cayendo a un precipicio eterno, a un lugar de condenación eterna. No hubo quien se acercara, no hubo quien le hablara de Dios. Hermano, dice la Escritura que Dios le dice al profeta Ezequiel, y le dice: te he puesto por atalaya, es decir, te he puesto para que tú anuncies, para que tú adviertas a las personas. Tú ves al hombre que va por su mal camino, va a morir por su pecado. Tú tienes la responsabilidad de hablarle. Si tú no le hablas, va a morir porque está en el pecado. Pero si tú no le hablas, yo voy a demandar la sangre de tus manos. ¿Por qué? Porque tenías la responsabilidad de hablarte y no le hablaste. Si tú le hablas y no se convierte, no se vuelve de su mal camino, sigue obstinadamente en su mal camino, va a perecer. Pero tú liberaste tu responsabilidad, porque tú le advertiste, porque tú le hablaste, porque tú le presentaste claramente el mensaje de salvación. Él lo rechazó, él se perdió por su rechazo y obstinación, pero tú liberaste tu alma. Pero si tú le hablas y se arrepiente, habrás liberado un alma de la condenación eterna. Hermano, pero qué triste es que el pueblo de Dios no esté buscando a aquel que está perdido, aquel que está en necesidad, y no nos acerquemos a Él para que reciba del Señor. Hermano, el pueblo que profesa conocer el amor y los cuidados de Dios para todos, y sin embargo actúa con egoísmo. Oiga, actuamos con egoísmo, como que decimos: bueno, yo ya le conozco, gracias a Dios que Dios ya me salvó, yo voy para el cielo, y los demás, bueno, pues ahí a ver cómo les va. Si se pierden, pues ni modo, no quisieron.
Oiga, no, yo recibí, con lo que yo recibí, quiero compartirlo con aquel que no lo ha recibido. Quiero dárselo a aquel que todavía no lo conoce. Hermano, porque eso es egoísmo. El solamente querer ser bendecido yo. El solamente querer recibir la bendición de Dios yo. Es decir, que Dios solamente obra a mi favor. Hay muchas gentes que necesitan y que yo puedo ser el puente para que Dios llegue a ellos. Hermanos, necesitamos nosotros ver la necesidad que hay en el mundo. Las necesidades existen, abunden, están a nuestro alrededor. Jesús solo pudo obrar, o solo puede obrar a través de los creyentes que ven las necesidades de las personas heridas. Solo puede obrar cuando ven la necesidad de las personas heridas a través de ti. A través de ti va a obrar cuando tú ves la necesidad de alguien que está herido y tú te acercas a él para curarlo, para vendar esa herida. Es entonces que el Señor va a obrar. Jesús obra mediante aquellos que fijan su vista en la necesidad, que ven la necesidad. No es suficiente solo que veamos la necesidad de los desesperados del mundo. Solamente una persona que está dolida y que está sufriendo. La persona, hermano, debe de detenerse, fijar sus ojos ante la necesidad. La palabra fijar en él los ojos significa atención sincera, continua, profunda, intensa. Es ver la necesidad, enfocarse en ella, es enfocar la vista, es preocuparse, es darle atención y satisfacer la necesidad hasta resolverla. Dice la Escritura que Pedro y Juan se detuvieron. Dice la Escritura, fijando en él los ojos. Bajaron sus ojos. Ellos dieron la mano que se extendió. Se detuvieron. Fijaron en él sus ojos. Es decir, lo vieron profundamente. Vieron su necesidad de una manera profunda. Se detuvieron. Oiga, ¿cuántas veces nosotros no nos detenemos? No solo eso, vemos a alguien y más o menos sabemos de que debe de estar en graves problemas. Camínale más a pensar. Vete más rápido para que no te alcance. Así no tenemos que detener, no tenemos que darle una excusa y nosotros seguimos de largo. No, Pedro lo dice que Pedro y Juan se detuvieron y fijaron en él los ojos. Lo vieron profundamente, vieron la necesidad que tenía. Pedro miró y vio al hombre necesitado y no podía apartar su mirada de él. Pudo pasar de largo. La mayoría de la gente lo hace, pero Pedro no lo hizo. El Espíritu Santo de Dios estaba morando en él con el propósito de satisfacer las necesidades del mundo. Hermano, el Espíritu Santo vive en ti y Él obra a través de ti y está llenándote con el propósito de que a través de ti sean satisfechas las necesidades de aquellos que no conocen a Dios. Oiga, por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Dice la palabra del Señor que un ángel le dice a Felipe: vete, Felipe, vete aquí de Samaria. Estaba en bella campaña de avivamiento. Oiga, una campaña masiva, la ciudad entera estaba convirtiendo. Milagros a diestra y siniestra, una gran cantidad de milagros. Y el ángel le dice: ¿sabes qué? Vete a un camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Para qué? Oye, yo creo que a lo mejor lo he hecho. ¿Y para qué? Si aquí estamos en una campaña, pero bien bendecido. Oiga, si aquí estamos en un crecimiento extraordinario, ¿para qué tengo que irme a un lugar desierto? Felipe no dijo nada, simplemente obedeció. Siempre hay que obedecer cuando Dios nos indica algo o cuando Dios nos dice que hagamos algo. Oiga, se fue y cuando iba por ese camino desierto vio un carruaje. Y ahora el Espíritu Santo le habla. Para eso está el Espíritu, para guiarnos, para hablarnos, para decirnos qué es lo que quiere que hagamos. Le dice: córrele, acércate que el carruaje. Y comienza a correr Felipe. Se le acerca el carruaje. Llega aquel carruaje y observa. Mira a aquel hombre que va en aquel carruaje. Y cuando lo observa y lo mira, está leyendo la Escritura. Está leyendo el profeta Isaías. No logra comprender el mensaje del profeta. Y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Comprendes el mensaje? ¿Entiendes lo que está ahí escrito? No sé.
No sé si se lo dice él mismo, se lo dice de algún otro, no lo sé. Y lo invito a subir. El Espíritu le dijo: acércate. Ve a él, se acercó. ¿Para qué tiene el Espíritu? Para que lo guíe. Porque hay un alma que necesita oír la voz de Dios a través de su testimonio, que necesita oír del Evangelio a través de ti. Sube al carruaje, le declara las Escrituras partiendo de ahí, y finalmente dice: ¿qué impide que yo sea bautizado en aquella agua? Quiere decir que le ayuda en Cristo. Dijo: si querés, creo que eres el Hijo de Dios. Hermano, un alma como una multitud es tan importante para Dios. Oiga, un cojo era tan importante para Dios que los apóstoles se detuvieron para poderlo ayudar. El Espíritu Santo estaba en ellos y quería obrar a través de ellos. Fijó la atención en el hombre y se llenó de compasión, que nosotros también tenemos o necesitamos por los necesitados. Estar llenos de compasión, que fijemos nuestra atención en ellos. Hermanos, lo que necesitamos que se mueva en nosotros es el amor de Dios. Es la compasión por aquel que está ahí, que está sufriendo, por aquel que está ahí, que está perdido, que necesita de nuestra ayuda. Jesús obra mediante aquellos que extienden la mano para satisfacer las necesidades. Hermano, Dios va a obrar a través de ti cuando no solo veas, no solo mires profundamente la necesidad, sino que extiendas tu mano para ayudar a todos. Dios va a obrar a través de ti cuando extiendas la mano para ayudar. Hay gente que está esperando que una mano se extienda para ayudarme, que una mano se extienda para levantarlo. Oiga, ¿cuántos están caídos y necesitan una mano amiga que los levante de la postración en que se encuentran? ¿Cuántos hermanos están heridos y necesitan oír una voz que venga como bálsamo a curar la herida interna que ellos tienen? Oiga, ¿cuántos se encuentran desalentados y necesitan una voz de ánimo, de aliento para continuar adelante, para seguir? Que no se queden ahí donde están. Es necesario que ellos vayan. Hermanos, Dios obra cuando extiendes tu mano para satisfacer las necesidades. Ver la necesidad del mundo no es suficiente. No es suficiente fijar la atención en las necesidades del mundo. Las necesidades del mundo no se satisfacen con solo verlas, preocuparse por ellas. Pedro actuó, hizo algo dramático. Hermano, tenemos que actuar y tenemos que hacer algo dramático. La palabra, mírenos, la palabra era autoritativa, era impactante, motivó una expectativa en el hombre para recibir algo. Si me están diciendo que los vea, que levante mi cabeza, es porque algo voy a recibir, es porque hay algo que va a suceder. La palabra de Pedro demostró que tenía una expectativa, una fe genuina de que Dios haría un milagro. Hermanos, tenemos que tener la expectativa de que Dios va a hacer un milagro. El Dios en el que tú y yo creemos es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros. Y ese Dios no ha dejado de hacer milagros. Día tras día sigue haciendo milagros. Y Él quiere continuar haciendo milagros en nuestra vida, en la iglesia, en la comunidad donde vivimos. Él quiere seguir haciendo, hermanos, milagros para poder satisfacer la necesidad del mundo. No solo solamente lo podemos lograr mediante el poder de Dios. Solo mediante el poder de Dios se puede satisfacer la necesidad del mundo. No es nuestra habilidad, no es nuestro poder, no es lo que nosotros tenemos como habilidades. Es el poder de Dios el que satisface la necesidad del mundo. Nosotros solo somos un canal, somos un vaso, pero el vaso no puede estar sucio, pero el vaso, el canal no puede estar obstruido, tiene que estar limpio, tiene que estar libre para que libremente pueda fluir a través de nuestra vida el poder de Dios para obrar en otros. Hermanos, tenemos que prepararnos de manera que nuestra vida esté libre, para que a través de nuestra vida fluya el poder de Dios, porque es el que va a satisfacer la necesidad de las personas. Hermano,
Si solo tenemos fe, si creemos, Dios seguirá obrando milagros hoy. Solo hay que tener fe. Solo hay que creer. Hermanos, porque muchas veces nos pasa lo que a Moisés. A Moisés no se le había olvidado la vara, pero la traía caída. El Señor le dice: levanta la vara y divide el mar. Hermanos, así estamos nosotros. Dios sigue haciendo milagros, no se nos ha olvidado, pero como Moisés traemos nuestra fe caída. Necesitamos levantar la vara de la fe y creer que al levantarla Dios va a hacer un milagro. Que de este lugar yo no me voy como vine. Que de este lugar, en esta tarde, yo no me voy vacío. Vine vacío, pero me voy lleno de Dios. Oiga, me vine enfermo, pero de aquí yo me voy sano. Oiga, vine con problemas, pero de aquí me voy con la fe de que Dios ha intervenido a mi favor para resolverlo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Él murió, pero resucitó. Y Él vive por la eternidad. Su presencia y poder siguen activos en esta tierra. Siguen activos aquí en la tierra. Jesucristo está vivo, no está muerto, no ha desaparecido de la escena de la historia del mundo. Él está vivo para siempre, exaltado a la diestra del Padre. Su presencia y poder siguen activos en esta tierra, en la vida de los verdaderos creyentes, hasta que Él vuelva. Su poder sigue disponible. Todavía el Señor está interesado en cada persona de este mundo. Está interesado en la necesidad de cada persona del mundo. La presencia y el poder de Jesús no se encuentran en la plata y en el oro. Cuando este hombre levanta su vista y ve a Pedro y a Juan, entonces le dice: Pedro, no tengo plata ni tengo oro. Esto debe haber sido desconcertante para este hombre. Pues entonces, ¿para qué me reclamaste que te viera? ¿Para qué me pediste que levantara mis ojos para verte? Si no tienes ni una limosna que darme. Estaba esperando que me dieras algo de plata o algo de oro, pero no tienes plata ni tienes oro. No tienes nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer por mí? ¿De qué manera tú me puedes ayudar? Oiga, pero el poder de Jesús no está en el oro, no está en la plata. Oiga, ¿cuántas veces decimos nosotros: hermanos, si tuviéramos nosotros dinero, lo que haríamos? Si tuviéramos plata, pero no tenemos. No, el Señor no quiere decir que usted no ofrende, ni que usted lo diezme. Pero lo que quiero decir es que con o sin ello, Dios hace grandes milagros. Porque el poder radica no en los recursos terrenales, radica en el poder sobrenatural de nuestro Dios. Es ahí donde radica el poder. Es ahí donde se manifiesta el poder. Así que Pedro no le podía dar nada de eso a este hombre. Eran estas cosas las que el hombre quería y esperaba. Era lo que el hombre veía y necesitaba a los ojos del mundo. Lo que necesito es una buena alimentación para poder comer y seguir subsistiendo. Sin embargo, no era lo que el hombre necesitaba. ¿Para qué conformarse con una miserable limosna que remediaría temporalmente su necesidad, cuando podía recibir un milagro de Dios, cuando podía ser sanado y valerse por sí mismo? Después de todo, ¿para qué conformarnos con las cosas temporales de este mundo, cuando Dios tiene cosas eternas que darnos, que son de mucho más valor que lo que hay en este mundo? Oiga, a veces no sabemos distinguir realmente lo que nosotros necesitamos. Nosotros creemos que la sangre más apremiante puede ser algo material, cuando en realidad nuestra alma y espíritu necesitan cosas muy importantes de Dios. La presencia y el poder de Jesús se encuentra en el nombre de Jesús. Clamar en el nombre de alguien significa clamar a la autoridad, poder, oficio, naturaleza, carácter de la persona, en el nombre de la persona. Es decir, lo que ese nombre representa es el total de lo que es la persona.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Está proclamando Pedro, es el nombre, el poder, la autoridad, la persona de Jesucristo quien te va a sanar. Es decir, el poder no estaba en Pedro, estaba en Jesús. Y quien lo iba a levantar no era él, sino era el poder y la autoridad de Jesús. Y al mismo tiempo era una declaración que él vive y sigue obrando milagros. Pedro le dice el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es el nombre o el poder de Jesús el que satisface las necesidades. No es Pedro, no es la plata, no es el oro, solo es Cristo. Su presencia y poder es lo único que puede satisfacer nuestra necesidad. La presencia y poder de Cristo en esta tarde es lo que puede satisfacer tu necesidad. Es todo lo que tú necesitas para recibir la ayuda que estás esperando. Solamente su presencia, solamente su poder sobrenatural va a hacerlo. Pedro sabía que el poder de Jesucristo moraba en Cristo y solamente en Cristo, pero también sabía que él poseía la presencia y el poder de Cristo en su vida. Algo tenemos que estar conscientes: poseemos el poder y la presencia de Cristo en nuestras vidas. Porque él dijo que él vino a vivir en mí desde que le conocí. Porque su Espíritu Santo está viviendo en mí. Quiere decir que Dios radica en mí, vive en mí. Su poder es el que obra. Entonces, en cada creyente, el poder de Cristo está ahí. La presencia y el poder de Cristo está en tu vida. En tu vida está el poder de Cristo. En tu vida está la presencia de Cristo. Dice Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le pertenecía el poder de Cristo. Le pertenecía la autoridad de Cristo. No tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Pero Cristo me ha dado el poder y me ha dado la autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. El Señor nos ha dado la autoridad en su nombre para realizar milagros para la gloria de Dios, para la gloria de Él. No tengo oro ni plata, pero sí tengo la presencia y el poder de Cristo, y eso es lo que te puedo dar. Comparta lo que usted tiene. Comparta el poder de Cristo en los que están enfermos. Oiga, hay veces, con mucha frecuencia, es muy común que usted se encuentre a alguien que está enfermo, que usted le testifique y luego le diga: mira, nosotros creemos en que Dios hace milagros, en que oramos y Dios sana a los enfermos. Mira, ve el domingo para que el pastor ore por ti, para que Dios te sane. ¿Para qué esperaste el domingo? Hasta que el pastor ore y le ponga las manos. Usted es un hijo de Dios. Usted, Cristo está viviendo en ti. Si le estás diciendo que tú crees que Él sana y le estás diciendo que se ora por los enfermos y sanan, pues entonces ora por Él. Ora por Él, no esperes. Dios va a hacer el milagro, ora por Él, porque Dios va a hacer el milagro. Dios lo va a sanar, Dios va a obrar a través de tu vida. Dios va a obrar a través de ti. La presencia y poder de Cristo están en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Ejercerlo. Creer que cuando tú impongas las manos y ores y reprendas la enfermedad va a salir. Dios va a obrar un milagro. Dios va a usar tu vida para que otros reciban sanidad, sean libres de su enfermedad. No quiere decir que no venga, que no los traiga y que no oremos por ellos, pero lo que quiero decir es que ¿para qué esperar cuando en ese momento podemos hacerlo? Podemos hacerlo cuando nosotros lo creemos. Oiga, Pedro estaba consciente del poder y autoridad de Cristo para recibir sanidad. La presencia y el poder de Jesús siguen obrando milagros y sigue satisfaciendo las necesidades de la gente. Pero ¿sabe qué? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dice Pedro. Pero esa expresión no es un talismán de buena suerte. Esa expresión no es una fórmula mágica para que las personas reciban sanidad. No, es una expresión de fe. Cuando usted la dice es porque usted lo cree.
Cuando usted la dice es porque usted espera que sucede. Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero no le dijo nada más y se quedó viendo a ver qué pasaba, a ver qué es lo que sucedía. No dice la escritura: Pedro le tomó por la mano derecha, tomó la mano derecha del hombre y lo levantó, dice la escritura. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo toma por la mano y lo levanta. ¿Por qué? Porque una vez que lo he dicho, yo lo creo y el milagro ha sucedido. Y este hombre que nunca ha caminado, ahora va a andar. Ahora va a caminar. Oiga, lo toma y lo levanta. Quiere decir, esperaba que cuando lo levantara, él comenzara a andar. ¿Qué quiere decir? Yo creo que ha recibido un milagro, que en este momento ha sucedido el milagro. Oiga, si no, ¿para qué lo levanta? Si lo levantó es porque quería que iba a andar. Es porque creía que el milagro iba a suceder. Oiga, qué fe la de Pedro. Oiga, pero qué confianza la del hombre que permitió que lo levantara. Y qué poder tan grande el de nuestro Señor Jesús, que nos amó. Oiga, porque aquel hombre quedó sano. ¿Cuánto necesitamos nosotros confiar en Jesús, en su presencia, en su poder? ¿Cuánto necesitamos clamar al nombre de Jesús, confiando en su presencia y poder, en su amor y en su cuidado por los que sufren y por las almas que están perdidas en el mundo? El Señor está vivo y su presencia y poder todavía están actuando en esta tierra y todavía están actuando en los creyentes. El hombre cambió por completo todo su ser, su actitud, su vida. Estaba salvo, estaba sano, toda su personalidad cambió. Hermanos, cuando el Señor hace un milagro así, toda nuestra personalidad cambia. Todo cambia. Cambia la personalidad, cambia la actitud, cambió toda la vida. Oiga, del ciego de nacimiento que sanó el Señor, dijeron: oye, ¿eres tú o te pareces? Parece que este era el ciego que estaba aquí siempre. ¿Eres tú? Yo soy. Pero ahora, ¿cómo es que está sano? Si era un personaje conocido, pero ahora no lo conocían. No, porque cuando la luz entra y las tinieblas se van, las cosas cambian. Oiga, el Señor cuando viene y obra y da el milagro de sanidad, cambió la vida, cambió la actitud, cambió todos nosotros. Oiga, este hombre cambió, que quería que todos supieran que el Señor había hecho un milagro en su vida. Él ya no siguió ahí ni se sentó a seguir mendigando y llevando la misma vida que llevaba. Ahora su vida era otra, era diferente, había sido transformada, y ahora aquel que estaba afuera, ahora tenía el privilegio de entrar a la casa de Dios como los demás, para alabarlo, para adorarlo, y comenzó a alabarlo voz en cuello. Oiga, llamó la atención de todos los que estaban ahí. Dijeron: ¿qué es lo que está sucediendo? Esta no es la manera en que nosotros alabamos a Dios ni adoramos. No es la manera litúrgica del pueblo de Israel de alabar a Dios. Tal vez no sea nuestra manera litúrgica de alabar a Dios, pero es la manera en que un corazón agradecido que ha recibido un milagro de Dios, lo alaba a Dios, o le adora a Dios por lo que ha recibido. Oiga, no es una forma aprendida litúrgica, es la de un corazón que recibió un milagro, que llamó la atención de todos. Dice que cuando lo vieron y lo conocieron, se llenaron de asombro y de espanto por lo que sucedió. ¿Cómo no iban a estar asombrados? ¿Cómo nos iban a estar espantados? Oiga, Dios irrumpió en la escena. Si algo queremos es que Dios irrumpa en la escena nuestra. Es que Dios irrumpa haciendo un milagro que nos haga estar asombrados y que temblando caigamos de rodillas para decirle: gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por esa obra tan maravillosa. Hermanos, ese Dios sigue siendo el mismo. La gente lo reconoció. Sabía que era aquel hombre, pero ahora diferente porque estaba lleno de gozo.
¿Cuántos hay que quieren recibir de Dios y seguir llevando la misma vida del pecado? Este hombre ya no siguió llevando la misma vida. Lo que yo recibí fue motivo para darle gracias a Dios. Hermano, en esta hora, ese mismo Jesús está aquí con nosotros. Ese mismo